Amén. Buenas tardes, hermanitos. Buenas noches. Dios les bendiga grandemente. Feliz inicio de semana laboral, porque la semana empieza el primer día de la semana, el día de ayer. En el nombre de Dios, vamos a darle gracias por este momento y vamos a estar estudiando y recordando clase anterior, que es Lucas capítulo 13, la parábola de la semilla de mostaza y de la levadura. Entonces vamos a estar hablando y refrescando un poco esta clase pasada de día martes y vamos a ubicarnos en Lucas 13 del 18 en adelante. Sabemos que la palabra que decía, la definición que decía mi hermano Agustín acerca de una parábola es que Dios desea ilustrar con algo terrenal, algo palpable de nosotros que conocemos, algo desde donde Él proviene, que es el reino de los cielos. Entonces una parábola nos va a ilustrar con un ejemplo terrenal, algo netamente espiritual. Entonces Jesús utiliza las parábolas para darle mejor entendimiento al conocimiento que nos quiere impartir. Él es el Todopoderoso, Él todo lo sabe, todo lo conoce, pero Él sabe cómo nosotros, como su creación divina, sabe cómo explicarnos. Y entonces pone el ejemplo de la semilla de mostaza y también pone el ejemplo de la levadura. Igualmente hay otros más ejemplos acerca de qué o cómo es comparado el reino de los cielos para que nosotros podamos entenderlo. Vamos a empezar a leer. Dice la palabra en el 18 de Lucas 13. Entonces Jesús le dijo, ¿a qué se parece el reino de los cielos? ¿Cómo puedo yo ilustrarlo? Roberto, y ya le apunto para este jueves, entonces, Dios bendiga, gracias. Verso 19, dice la palabra, es como... Dios le bendiga. Le quería hacer una invitación para... Es como una pequeña semilla de mostaza que un hombre sembró en un jardín, crece y se convierte en un árbol y los pájaros hacen nido en la rama. Entonces, entendemos que la semilla de mostaza o la semilla sembrada de este fruto de semilla da un gran árbol o una gran hortaliza o lo que está diciendo Dios es que de algo muy pequeño va a salir algo sumamente grande, inclusive pueden hacer nidos los pájaros allí. Entonces, lo podemos comparar de cómo muchas personas van entrando en la iglesia, de cómo a través del evangelio predicado, porque el evangelio o el reino se había acercado y la forma de entrar a ese reino que se había acercado, según lo que decía Juan el Bautista eh, eh, como primer mensaje, era que se arrepintieran en el bautismo y ese era el mensaje que predicaba Juan. Entonces luego viene Jesús y con los apóstoles y sabemos que nos da el evangelio ya completo, inclusive personas que habían sido bautizadas solamente en el bautismo de Juan tuvieron que volverlos a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tal cual como dice la palabra de Dios. Entonces ese reino de los cielos es comparado con esta semilla, ya que una pequeña palabra de Dios puede hacer que germine o dé muchísimo fruto, es decir, nosotros somos ese fruto para el Señor y de algo muy pequeño empieza a crecer y a crecer y a multiplicarse. En Hechos capítulo 2, como decía mi hermano Agustín, fue una predicación y ese día se estaban juntas las naciones porque era Pentecostés y creyeron como 3,000 personas. Luego en el otro discurso de Pedro, como otras 5,000 y en adelante fueron un número tras número incontable hasta nuestros días. Ahora, dice el verso 20. También le preguntó, ¿a qué otra cosa se parece el reino de los cielos o el reino de Dios? Es como la levadura que utilizó una mujer para hacer el pan. Aunque puso solo una pequeña porción de levadura en 3 medidas de harina, la levadura impregnó toda la masa. Igualmente, quizás esta ilustración está más vista por nosotros porque
conocemos lo que hace una levadura, conocemos realmente porque vamos mucho a la cocina y sabemos que si tú quieres que haces una torta o haces algunas panquecas o algo y necesitas que crezca esa masa, echas levadura. El tema de la levadura hace que fermente toda la masa. La levadura, aunque sea del mismo color, aunque no se vea dentro de toda la masa, hace que leude toda la masa. Entonces, el reino de Dios vino a alumbrar este mundo y siendo Dios la luz, alumbró todas las tinieblas. Nosotros somos luz, estamos alumbrando este mundo, así como somos sal, así también somos luz. Entonces, ¿qué nos está diciendo Jesús? Que esa poquita levadura metida aquí en esta tierra o en este mundo hace que poco a poco se vaya leudando toda la tierra. La idea es que Jesús tiene paciencia y longanimidad y él desea que todos procedamos al arrepentimiento. Y no es que, como dice la carta de Pedro, no es que algunos los tienen por tardanza, sino que él quiere que todos procedan al arrepentimiento. También vimos este ejemplo, también Jesús lo ha puesto de forma negativa o de forma como esa levadura puede ser de las mala doctrina, como puede ser los fariseos, no como esa mala levadura que mencionaba. Pero en este caso está comparándose el mismo elemento para algo muy bueno como es el reino de los cielos. Dios les bendiga, hermanitos. Los dejo con mi hermano Agustín Afonso. Buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga a todos. Gracias por estar aquí nuevamente para compartir un poco más de la palabra de Dios. Estamos estudiando ya el capítulo 13 de Lucas. Ya como dijo Alejandro, comentó el resumen que hizo. Gracias, hermano, por ese resumen. Vimos tanto la parábola de la semilla de mostaza como la parábola de la levadura. Creo que quedó más o menos claro, o quedó bastante claro con la intervención de todos, porque casi todos intervinieron ahí para dar su punto de vista en cuanto a estas parábolas, las parábolas acerca del reino de Dios. Y sabemos que el reino de Dios es la iglesia, al final, o sea, sabemos que Dios es eterno, Dios ha gobernado siempre por la eternidad y Dios es el rey del reino. Pero en este caso, aquí Jesús está hablando del establecimiento de la iglesia, o sea, el reino de Dios en cuanto a la iglesia, es lo que él venía predicando desde que llegó o empezó su vida pública en este mundo, en ese momento. Así como Juan el Bautista cuando predicaba acerca del arrepentimiento, arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. Jesús predicaba lo mismo, arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. Y él decía ya en Marcos capítulo 9 que muchos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Y eso realmente sucedió cuando en Pentecostés, después que Jesús muere, resucita, se le aparece durante 40 días a los discípulos. Ya al final, Jesús les dice que esperen la promesa que Él les había hecho, donde recibirán poder cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo. Y ahí realmente vemos cómo inicia el reino de Dios, o se abren las puertas del reino de Dios a las personas, ya no por sus propias cualidades, sino por los méritos de Cristo, porque a eso vino Él, a morir por nosotros, derramar su sangre, para que por su sangre nosotros pudiéramos ser sanados, como dice el Salmo, ¿verdad? El Salmo no, Isaías 53. Él vino, ¿verdad?, a pagar lo que debíamos nosotros. O sea, que la justicia de Dios se pagó en Jesucristo. Sabemos que Dios es justo, y Dios tiene, como es justo, tiene que condenar el pecado. Y la Biblia dice que todos somos pecadores. O sea, que la justicia de Dios tenía que condenarnos a todos por la justicia de Dios. Pero en su misericordia, como Dios es misericordioso y no quiere que nosotros vayamos al castigo eterno o muramos, Él decidió enviar a su Hijo para que se cumpliera en Él la justicia de Dios, para que Él pagara en su propio cuerpo físico, nacido en este mundo, por el pecado nuestro. Y gracias a ese sacrificio encontramos o tenemos ahora lo que es la gracia de Dios. O sea, Dios, por el sacrificio de Cristo, ya nos ofrece gratuitamente la salvación. Cuando nos sometemos a Cristo y lo tenemos a Él como nuestro Señor, cuando lo aceptamos como nuestro Señor, nos bautizamos para
para el perdón de nuestros pecados, para que nuestros pecados sean perdonados. Ya no es nuestros méritos, sino los méritos de Cristo. En el momento que nos bautizamos, la sangre de Cristo nos limpia. Esa sangre derramada en la cruz nos limpia y somos revestidos, como dice Gálatas capítulo 3, somos revestidos de Cristo. Entonces, el reino de Dios va creciendo. Y el reino de Dios, como decíamos la vez pasada, la semana pasada, crece de uno en uno. O sea, nosotros a veces decimos, bueno, ¿cómo hago yo solo aquí en esta tierra para que el reino de Dios crezca? Y es que realmente el reino de Dios crece de a uno. O sea, aquí le tengo que predicar a uno. O sea, tenemos que empezar por uno siempre. Y ese uno va a predicarle a otro y así vamos creciendo en el reino de Dios. La idea es que vayamos multiplicándonos de esa manera. Como decía Pablo a Timoteo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende con justicia. Y eso es lo que debemos hacer nosotros, predicar la palabra. Porque ¿cómo van a creer si nadie les predica? ¿Cómo van a aceptar a Cristo? ¿Cómo van a creer en Cristo si nadie les predica? Lo importante es predicar la palabra y es la manera como podemos leudar a este mundo, como decía la palabra, la levadura. ¿Cómo leudamos? Predicando la palabra. Nosotros somos ese reino de Dios establecido en este mundo ya, que somos la iglesia, y tenemos el deber de leudar este mundo para que muchas personas lleguen al conocimiento de la verdad. Como esa semilla de mostaza, que es la más pequeña de las hortalizas, como dice la palabra, es la más pequeña de las más hortalizas, pero de las semillas de la hortaliza, pero cuando crece se hace un árbol y los nidos, los pájaros anidan en ese árbol. O sea, y así es el reino de Dios. Crece y va creciendo siempre, sin parar. Siempre va creciendo. No sé si quieren comentar algo sobre eso o continuamos entonces con el versículo 22 hasta el versículo 30. Quería mostrar una imagen, pero no sé cómo. Una imagen ¿Me la sobre puedes enviar? ¿Me la puedes enviar? Yo la comparto. Ah, bueno. ¿A dónde te la envío? Ya te pongo el WhatsApp. Ajá. Es sobre... Sobre la semilla de mostaza, como una imagen, okay. y cómo es arbusto y si ella sigue creciendo de manera positiva. No sé, tengo deshabilitado el video. Llega a ser ese árbol grande. Entonces, conseguí una imagen bien simpática para... Bueno, no sé, yo como soy muy curiosa me gusta buscar, entonces quería mostrarle. Ya se la muestro. Ya me pasó aquí Alejandro el teléfono. Ok, mientras tanto, si quiere, vamos leyendo el versículo, ¿quién lo puede leer? Versículo 22 al versículo 30 del capítulo 13 de Lucas, Evangelio de Lucas. Hermanita Nelly, si lo puede leer, por favor. Nelly está pintando, Nelly está, no podemos distraer. No, Nelly no, Alice. Ah, no, perdón, Ali es la que está pintando, Alice, Nelly no. Nelly no, Nelly. Ya estoy confundiendo los hermanos. Pero yo puedo leerlo, pero si la hermana Nelly está, pues yo no tengo problema, yo tengo aquí mi Biblia. La hermana Nelly, hermanita, va a leer, la hermana Nelly. Del 22, ¿a cuál, hermanito? Hasta el 30. Ya, la palabra de Dios dice, la puerta estrecha. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén, y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos y entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procuran entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido. En nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros,
hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí, hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. Amén. 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 Bueno, ahí pueden ver la semilla de mostaza en el dedito de la persona, que es una semilla muy pequeñita, muy pequeñita. Y ven el arbusto que crece de esa semillita. Por eso Jesús utiliza la semilla de mostaza como una parábola para que entiendan cómo es el crecimiento del reino de Dios. Empieza muy pequeño, empieza de una semillita y ese árbol crece muy grande. Y así es el reino de Dios. Así debe ser el trabajo que debemos hacer nosotros. Empezar con una semillita, sembrar una semillita. Sabemos que la semilla es la palabra de Dios, como la parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar y simplemente le esparció las semillas, y hay unas semillas que caen en buena tierra, pero no debemos dejar de esparcir las semillas. Él simplemente esparció semillas y algunas cayó en buenas tierras y dieron fruto. Y esa es la labor que debemos cumplir cada uno de nosotros. En esta historia, en este relato que acaba de leer la hermana Nelly, vemos a Jesús hablando de una puerta estrecha. Pero fíjese lo que llama la atención, el versículo 22, es que pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Fíjese que Lucas, él enlaza todas las historias, o sea, porque Jesús ya sabemos que era sus últimos momentos, vamos a decir, sus últimas semanas de vida. Ya él iba a celebrar su última Pascua en Jerusalén, ya él le había anunciado a los discípulos varias veces que era necesario que él fuera a Jerusalén y que lo iba a ser muerto, que lo iban a matar, pero que él iba a resucitar, y que entrara eso en su cabeza, se lo decía, se lo enfatizaba, entre esto en su cabeza. O sea, yo voy allá, me van a matar, pero yo voy a resucitar el tercer día. Algo que a ellos le costó mucho entender, y era razonable que ellos no entendieran eso, porque era difícil de entender realmente. Era difícil de entender cuando Jesús se identificaba como el Mesías, o ellos lo identificaban como el Mesías, ¿verdad? Sabían que era el Mesías, y para ellos el Mesías no era alguien que iba a morir en una cruz. Era muy difícil de saber esto. Y llama la atención que Jesús iba por ciudades y aldeas enseñando, encaminándose a Jerusalén. Y Jesús sabía lo que le iba a pasar. Él sabía hasta cómo iba a morir. O sea, no solamente iba a morir, que iba a morir, sino que él sabía cómo iba a morir. Y Jesús sabía muy bien lo que significaba morir en una cruz. Era algo que los judíos conocían, porque los romanos lo practicaron muchas veces. Miles de personas murieron crucificadas por manos de los romanos. Y Jesús sabía lo que significaba eso, sabía el dolor que significaba morir en una cruz, sabía la humillación que representaba morir en una cruz. Pero con todo y eso, a pesar de que él iba a eso, a morir, él todavía pasaba por las ciudades y aldeas enseñando. O sea, Jesús tenía un ánimo muy grande. O sea, tenía ese ánimo muy arraigado en él en cuanto a enseñar acerca del reino de Dios, en cuanto a la palabra de Dios. O sea, él seguía enseñando. Jesús no paraba de enseñar, a pesar de que ya eran sus últimos momentos, sus últimas, vamos a decir, semanas de vida en este mundo, y que lo que le venía era bastante difícil, lo que él iba a enfrentar. Y él seguía enseñando a pesar de todo. Y dice, y alguien le dijo, sabemos que los que seguían a Jesús no era solamente sus 12 apóstoles, sino que él también había una multitud de personas que, como vamos viendo en el capítulo 12, vimos que había multitud. Fíjese el versículo 13 del capítulo 12. Y le dijo uno de la multitud, o sea, eran muchas personas las que seguían a Jesús cuando él iba camino a Jerusalén. ¿Por qué seguían a Jesús? Porque estaban viendo las señales, los prodigios, los milagros que él hacía, las enseñanzas que le estaba dando, y ya la mayoría de ellos estaban reconociéndolo como el Mesías, y lo estaban viendo como que venía de parte de Dios. A lo mejor no lo identificaban como Dios, pero sí sabían que venía de parte de Dios, y por eso lo seguían.
Y alguien le dijo, Señor, son pocos los que se salvan. Son pocos los que se salvan. Fíjese que es interesante esta pregunta que le hace este hombre, que no sabemos quién es, porque los judíos, ellos estaban esperando el Mesías, no para que los salvara del pecado. O sea, realmente la razón por la que esperaban al Mesías no era para que los salvara del pecado. Y eso lo vemos en Hechos capítulo 1, cuando los mismos apóstoles, cuando Jesús ya se le aparece por última vez y se va a ir al cielo, ellos todavía le preguntan, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? O sea, todavía ellos no entendían la función y la razón por la que Jesús había venido. Y este hombre pregunta, son muchos los que se salvan. Ahora, ¿salvarse de qué? O sea, ¿de cuál era la salvación de la que hablaba este hombre? ¿Cuál era la preocupación que él tenía en cuanto a la salvación? Sabemos que los israelitas, ellos creían en Dios, eran el pueblo de Dios, fue el pueblo escogido de Dios para que de él naciera el Mesías. Y ellos sabían que Dios existía. Y ellos sabían que Dios era espíritu, ¿verdad? Espíritu. Ellos sabían que Dios era el que había creado el mundo, era el que había hecho todas las cosas. Ahora, ¿esperaban ellos una vida espiritual? Muchos de ellos no les importaba la vida espiritual, sobre todo los líderes religiosos, que a pesar de ver a Jesús haciendo tantos milagros, tantos prodigios y tantas señales que él hacía, ellos más bien buscaron la manera de salir de él porque les estaba quitando autoridad ante el pueblo. Y a ellos no les preocupaba realmente su condición espiritual ante Dios. O sea, para ellos lo más importante era el mundo. Pero la parte espiritual era importante y lo vemos cuando en Hebreos capítulo 11 vemos los hombres de la fe. Nos vamos a Hebreos capítulo 11. Vemos el caso de Abraham, cuando Abraham fue llamado. Hebreos 11, ya. Aquí estamos. Dice Hebreos 11, 8 en adelante. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Él esperaba una ciudad que tiene fundamentos, Y la ciudad que esperaba Abraham no era una ciudad en el mundo, no era una ciudad aquí en la tierra. Era una ciudad espiritual, dice, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Dice el versículo 15, capítulo 11, versículo 15. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tendrían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Entonces ya ellos tenían claros de que el mundo no era el hogar, de que la tierra no era el hogar, que había una ciudad celestial, había una nueva Jerusalén que Dios iba a darle a ellos, que realmente la vida de nosotros y de ellos, los judíos en ese momento, ellos sabían y entendían que no era aquí en el mundo, que era en el cielo. Pero a pesar de saber eso, muchos de ellos, sobre todo los líderes religiosos, que eran los que más conocían de la palabra, los que más conocían de las escrituras, los que enseñaban y cuidaban de que se cumpliera o el pueblo cumpliera con la ley, negaron a Jesús, simplemente lo rechazaron, su mayoría lo rechazaron simplemente por no perder su autoridad y su prestigio ante el pueblo. O sea que para ellos el mundo era más importante que el cielo. Pero aquí vemos a este hombre que le hace la pregunta a Jesús, hablando de que son pocos los que se salvan. O sea, son pocos los que se salvan. Ahora, yo me imagino que él sabía de qué estaba hablando cuando le pregunta, son pocos los que se salvan. O sea, hablando de que hay una vida espiritual y que no todos iban a estar en la presencia de Dios. Es lo que él está enfocando acá en esta pregunta. O sea, es lo que él está reconociendo en esta pregunta. Imagino que Jesús pasaba por las ciudades enseñando en las aldeas, les habló de esto, de que la verdadera ciudad, el verdadero sitio donde vamos a vivir, no es en este mundo, sino es una ciudad espiritual, una ciudad celestial. La Jerusalén es celestial, ¿verdad? Donde íbamos a vivir todos. Y a este hombre le preocupaba la salvación por la pregunta que le está haciendo a Jesús. Él no pregunta, son muchos los que se salvan, sino son pocos los que se salvan.
sea, imagino por las enseñanzas de Jesús, Almor veía las cosas como complicadas. Dice, bueno, es un poco lo que se salva, o sea, ¿quién se puede salvar? Es como decía Pedro, cuando el joven rico le pregunta a Jesús, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dice, bueno, guarda los mandamientos. ¿Cuáles? Bueno, no matarán, no adulterarán, los mandamientos de Moisés. Él dice, bueno, todo esto lo he guardado de mi juventud, ¿qué más me falta? O sea, ¿qué más me falta para poder heredar el reino de Dios? Jesús le dice, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en los cielos. Ven y sígueme. Y dice que él se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y Jesús en ese momento dice, cuán difícil es que entre un rico en el reino de los cielos. Más fácil es que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el cielo. Y Pedro se sorprende. Dice, bueno, ¿quién entonces podrá ser salvo? O sea, ¿quién entonces podrá ser salvo? Y la respuesta de Jesús fue muy clara. Para el hombre es imposible. O sea, para el hombre la salvación es imposible. Mas para Dios todo es posible. O sea, el hombre por su propia cuenta, por su propia condición, jamás se puede salvar. El hombre solo no se puede salvar. Por eso Jesús es el Salvador. Por eso Jesús fue anunciado y profetizado como el Salvador, el Emmanuel, Dios con nosotros, ¿verdad? Como hablan las profecías. Era el Salvador. Cuando Jesús se le aparece, lo vimos en Lucas capítulo 3, cuando se le aparece a los pastores, cuando los ángeles aparecen a los pastores, le dice, os traigo buenas de gran gozo, que será para toda la nación. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Un Salvador. Y Jesús es el Salvador por eso. Porque nada más por Él podemos ser salvos. Solamente por Él. Entonces son pocos los que se salvan. Son pocos los que se salvan. O sea, a veces, a lo mejor a este hombre le parecía difícil la salvación. Y Él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Esforzaos. Y cuando habla de esforzaos, habla de hacer un esfuerzo. O sea, que no es algo muy fácil de hacer. Ahora, a mí me gustaría preguntar a la audiencia acá en este chat o en este Zoom, ¿por qué hay que esforzarse para entrar en el reino de los cielos si Jesús pagó el precio? O sea, Jesús pagó el precio de nuestra redención. Él fue el que pagó por nuestros pecados. Ahora, si Jesús fue el que hizo el trabajo, Jesús fue el que hizo la parte difícil, que fue morir por nosotros, derramar su sangre, ¿por qué nosotros tenemos que esforzarnos? ¿Y cuál sería nuestro esfuerzo para entrar por esa puerta angosta? ¿Y por qué la puerta es angosta? Porque según el apóstol Pedro, en el capítulo 3, segundo de Pedro, dice que Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino todos procedan al arrepentimiento. O sea que Dios desea que todos sean salvos. Y si Dios desea que todos sean salvos, ¿por qué la puerta es estrecha? ¿Por qué no es ancha? Entonces me gustaría sus comentarios, saber qué opinión y qué visión tienen ustedes de esto. Pueden abrir sus micrófonos. O sea, yo estaba buscando esa palabra de esforzados. Ajá. Y se refiere a como a luchar, a batallar, a pelear. Entonces, es como vamos a tener obstáculos durante nuestro tiempo aquí, pues, durante nuestro peregrinaje, estar peregrinos aquí. Sí, exacto. Sí, ya se me trabó la lengua. Entonces, vamos a, en el mismo contexto de si la parábola del sembrador, cuando el sembrador sale a sembrar y tira la semilla en diferentes terrenos, en una vez que cae es porque hay afán. Entonces viene el malo y la arrebata por los afanes, porque es así, pues este mundo es así, tenemos tribulaciones. Entonces debemos luchar y perseverar para seguir asidos en Cristo Jesús. No por méritos, como usted bien lo decía, porque ya él pagó por nuestras culpas, pero sí debemos perseverar. Y no es fácil, porque muchas veces le hemos dicho aquí que los hijos de Dios, los justos, son los que más padecemos en los desiertos, son los que más sufrimos.
Así es. Hermano. Dígame, hermano. Bueno, me parece que en cierta forma me pareciera que con lo anterior el tema como que lo sigue. Y siempre vamos a dar como continuación ahí, hablando siempre de reino. Entonces, pero cuando dice que ¿por qué la puerta es estrecha? Pues yo creo que es en relación al libertinaje que hay en el mundo y la vida que un cristiano debe llevar. Entonces, si luego aparece la palabra, hay dos palabras, pocos y muchos, entonces puede relacionar el mundo de muchos, porque la puerta ahí puede entrar cualquiera. Pocos porque el cristianismo se tiene que hacer mucho esfuerzo por dejar las cuestiones del mundo. Y entonces yo recuerdo al profeta cuando llegó allá y habían 450 falsos. Y él solo era el único que conocía al Dios verdadero y que tenía la verdad. Entonces yo creo que de repente en la iglesia de Cristo nos encontramos con esa misma situación. Vamos a ser pocos porque no, para el mundo pues sí las es muy complicado y vemos cuando uno predica el evangelio, no puedo porque estoy muy joven y empieza la gente a decir muchas cosas, no me parece. Entonces en esa parte pues la gente le gusta pues estar libre y libre y practica el pecado y sabe que se va a restringir cuando se le explica a uno a qué va a entrar, pues. Y entonces, en ese sentido, yo creo que siempre va relacionado con entrar al reino, o sea, que Jesucristo sigue explicando eso, el tema, y él sabe perfectamente que a veces sabe que no va a ser muchas, aunque los temas es que de poco, de algo poquito se puede extender, pero con el sentido de acá como que le da alineamiento de cómo se debe entrar, y la gente lo que no le gusta es el cómo. Eso no le parece, porque claro, cuando van a otro tipo de religiones, ellos practican lo mismo, bailan, cantan y todo es igual, entonces esa gente sigue todavía por la puerta ancha en el mismo sistema del mundo. Entonces así es fácil, pero nosotros si entramos a este sistema ya de sujetarnos a un rey como Jesucristo, vamos a tener que realmente hacer un esfuerzo, ¿va? De luchar incluso contra todo lo que el mundo cada vez va creciendo más, como dice la Biblia, va a crecer más la maldad, y eso tenemos que estar conscientes. Y de repente Jesucristo eso quería, por lo que ya estaba llegando a Jerusalén, como afirmando más a los mismos apóstoles y a la gente que lo hacía. El Señor le bendiga. Amén, gracias, hermano. ¿Alguien más quiere comentar? Quería leer unos versículos que están en Juan 10:7. Dice, Jesús el buen pastor. Volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Y vuelve y dice, yo soy el buen pastor. Entonces vemos que
esa puerta que está allí, o sea, es Jesús, pues la puerta estrecha es nuestro Señor Jesús. Y nosotros debemos tener cuidado de que no venga ese ladrón, o que nosotros escuchemos una voz falsa y vayamos en pos del que no es. Y me gusta mucho también cómo Ezequiel, la profecía de que nuestro Señor es ese pastor, esa puerta, en el 34:11, Ezequiel 34:11 dice, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Amén. Entonces es muy lindo esto, y bueno, y también debemos estar vigilantes y batallar y esforzarnos para que cuando llegue nuestro buen pastor, nosotros reconozcamos y él nos reconozca también. Nosotros reconozcamos su voz y vayamos en pos de él. Y recuerdo también cuando él habla y dice que vamos a tocar la puerta, y bueno, espero que no sea yo, pero bueno, dice que tocarán la puerta y no les abriré porque él no los va a reconocer. Y van a seguir tocando y él no va a abrir. Y eso también va para los cristianos, pues, porque muchas veces podemos estar asistiendo a los servicios y estudiar aquí todos los días Lucas, pero si nuestra vida no es conforme a lo que estudiamos, a lo que Dios nos está enseñando, pues nosotros vamos a llegar y tocar la puerta y él no nos va a reconocer. Amén. Entonces, por eso nos tenemos que esforzar. Amén. Gracias. Amén. Amén, hermano Fidel. Fidel, ok. Sí, hermano, tenemos un buen ejemplo en 2 de Timoteo capítulo 2, verso 5. Ejemplo muy claro para lo que es el esfuerzo. ¿Okay? Y dice así, y dice, también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Eso también nos va a la pregunta, ¿no? La pregunta que, bueno, ¿será verdad que los que luchan entrarán al reino de los cielos? La lucha va a ser como un atleta, ¿no? Simplemente nuestra carrera es como atleta, nuestra profesión como cristiano es así, y nosotros tenemos que llegar a ¿dónde? Al final, si no nos quedamos al camino. Por eso es que él le dice, o sea, esa puerta estrecha es eso, esa meta. La meta es una puerta estrecha. ¿Por qué? Porque muchos se quedan en el camino. Entonces, esto nos da mucha factibilidad de esto, ¿ok? O sea, lo que Jesús está diciendo es que requiere esfuerzo. Requiere esfuerzo, ¿por qué? Fíjense, si nos vamos a Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, vamos a leer a partir del versículo 14. Pablo escribiéndole a la iglesia de Roma. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Entonces el apóstol Pablo está diciendo que tenía una lucha entre su carne y su espíritu. Es una lucha constante y él mantiene esa lucha.
Él dice, lo que hago no lo entiendo, porque no hago lo que quiero, sino lo que no quiero, eso es lo que hago. Y ese es el problema que muchas veces tenemos nosotros, que la carne nos domina, la carne tiende a dominarnos. Ahí mismo en Lucas, en el capítulo 14, que lo vamos a ver más adelante, en el versículo 25, es algo que siempre le leemos a las personas que se van a bautizar, lo que cuesta seguir a Cristo. O sea, tiene un costo. Por eso él dice, esforzaos para entrar en el camino, en la puerta angosta. O sea, porque tiene un costo. Dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. O sea, son cosas difíciles de entender. Son cosas difíciles de digerir, ¿verdad? Lo que está diciendo Jesús. O sea, como él habla de aborrecer padre, madre, mujer, hijos. Él hablaba que los enemigos, como ya lo vimos, que el enemigo el enemigo serían los de tu casa. El padre entregará al hijo y iba a suceder eso en el reino de Dios. Entonces, él está hablando de que el primer lugar debe tenerlo Jesucristo. O sea, el primer lugar tiene que ser él. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Y cuando tú le dices a un judío que el que no lleva su cruz no puede ser mi discípulo, yo me imagino que ellos se deben horrorizar, pero Jesús realmente no estaba hablando de una muerte física y de una cruz física. Estaba hablando de lo que representaba la cruz, y la cruz representaba muerte. O sea, porque la cruz era un instrumento para matar personas. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. O sea, tengo que estar dispuesto a morir a mi vida antigua, tengo que estar dispuesto a morir a mi carne, a mis deseos, a mis prioridades, para hacer la voluntad de Dios. Entonces eso requiere esfuerzo. O sea, hacer la voluntad de Dios requiere esfuerzo, porque yo tengo que negarme a mí mismo, negarse a sí mismo. Uno tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguir a Jesús. O sea, estar dispuesto a morir. Entonces yo interpreto esto que está diciendo Jesús de este hombre, esforzados en entrar en eso, porque el problema es nuestra carne, lo mismo decía el apóstol Pablo. O sea, el problema es que hay una lucha interna entre carne y espíritu, y la carne a veces nos gana. A veces la carne nos gana los deseos de este mundo, como decía el apóstol Juan en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. O sea, si amamos el mundo y los deseos del mundo, o sea, el deseo del mundo, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. O sea, ¿a quién amamos nosotros realmente? ¿Dónde está vuestro tesoro? Decía Jesús. Ahí está vuestro corazón. ¿Dónde está nuestro tesoro? ¿Qué realmente nosotros amamos? ¿Al mundo o a Dios? Hay esa lucha interna. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y ahí está el secreto, hacer la voluntad de Dios, para permanecer para siempre. Y no todo el mundo está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Él decía, no, bueno, eso lo vamos a ver más adelante, pero decía, no todo el que me dice Señor, Señor, entra en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces es eso, se trata de eso, de hacer la voluntad de Dios, de cumplir con lo que Dios espera de nosotros. El versículo 4 del capítulo 1 de Primera de Juan decía, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él, pero el que guarda su palabra, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él, y es guardar su palabra. Entonces yo puedo decir que soy cristiano. Dime, Alejandro. La hermanita Lisbeth tiene levantada la mano, Agustín. Lisbeth. Y Dayana, perdón. Dayanita, me he confundido. Dayana. Hola, Perdona, buenas Dayana. tardes, hermanos. ¿Cómo están? No, pues yo quería solamente recordar ahí, me recordaba de Romanos 12, de lo que estabas diciendo. Pues en Romanos 12:1 dice que presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Y justamente ese sacrificio implica un sacrificio, algo que nos cuesta, algo que es difícil cada día decidirlo. Y luego también lo que usted decía, pues no amar más a este mundo, lo que Jesús decía. Allí mismo en el 12 también lo dice, en el 12
12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que sepamos cuál es la voluntad de Dios. Entonces, allí están resumidos también en parte las cosas que nos está diciendo. Y siempre llegamos a eso, que tenemos que ser un sacrificio vivo cada día. Y yo al principio no lo había entendido cuando se lo pregunto yo, ¿verdad? Pero es verdad, implica sacrificarnos cada día, esforzarnos, aunque ya Cristo pagó con gracia, somos salvos, pero implica de nosotros poner algo cada día. Hermanito Roberto Linares. Amén. Bueno, buenas noches, Dios bendiga. Amén. Buena pregunta la que ha hecho nuestro hermano Agustín a través de la lectura bíblica, la puerta estrecha y la espera, la paciencia de Dios para que ninguno se pierda o perezca, que todos recurren al arrepentimiento, dice el apóstol Pedro, segunda de Pedro. Y bueno, y es que realmente la puerta estrecha no es que en sí es estrecha, sino que porque se ha vuelto estrecha porque en realidad toda la humanidad está inclinado hacia el mal. Si no miramos por qué nuestro Señor, nuestro Dios Padre, decidió mandar el diluvio y por qué destruyó a mucha humanidad, animales y muchas cosas en el mundo mediante el diluvio. Dice la palabra de Dios que cuando dice en el 8:21 de Génesis, y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es de su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Dice en Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de sus pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente el mal. Entonces, por eso es que se ha vuelto estrecha la puerta, que es nuestro Señor Jesucristo, porque el corazón del hombre está inclinado hacia el mal. E inclusive, cuando Dios decidió y miró la tierra y decidió mandar el diluvio, si nos venimos a la actualidad, el hombre no ha cambiado en absoluto, aunque miremos a nuestro Señor Jesucristo crucificado, sacrificándose por nuestro pecado, dándonos una puerta para entrar, aunque sea estrecha, pero dándonos esa oportunidad para entrar por la persona en sí. No hemos cambiado en absoluto, y por eso que en primer Romano, el apóstol Pablo le dice que no le dieron el lugar a nuestro Dios, y por eso Dios les dio una mente reprobada, para que así, un espíritu engañoso. Entonces, ese es mi comentario, hermano, no sé si es cierto o no. Claro que sí, hermano. Muy cierto, igual que Dayana, muy cierto todo lo que nos estás diciendo. Amén. El caso es que la lucha es contra nosotros mismos. Aunque en Efesios capítulo 6 dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Y Satanás es el que nos lleva a todo esto, ¿verdad? Porque él desea que nosotros también seamos condenados, así como él está condenado. Por eso Pablo se dedicó a escribirle a las iglesias que él estableció para ayudarlos a su crecimiento espiritual, como el caso de la iglesia de Éfeso. En el capítulo 4, en el versículo 22, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces, eso es un esfuerzo que debemos hacer. O sea, yo estaba acostumbrado antes a vivir de una manera, porque yo vengo del mundo, pues vengo de las costumbres y lo que en el mundo se hace.
Y cuando yo llego a Cristo, empiezo a ver cosas nuevas, empiezo a darme cuenta de que ya yo no me mando solo, ya yo no me mando a mí mismo, ya yo no puedo hacer mis propios deseos, ya yo no puedo hacer mi propia voluntad, sino que ahora yo tengo que sujetarme a Dios, yo tengo que sujetarme a la palabra de Dios. Entonces yo tengo que dejar lo que no agrada a Dios, porque ya yo quiero agradar a Dios. Por eso dejando despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces eso requiere esfuerzo. O sea, ser cristiano no es simplemente bautizarse. Claro, ese es el comienzo, esa es la puerta de entrada. Ahí empezamos el camino estrecho, porque dejamos de hacer nuestra voluntad y queremos hacer la voluntad de Dios. Ese es el primer paso que damos, que es cuando creemos en Jesucristo y nos bautizamos por nuestros pecados. Pero eso también después requiere un crecimiento en nuestras vidas, y eso requiere esfuerzo. Por eso el camino estrecho es un camino que es estrecho y no es fácil de caminar, pero sabemos que es el mejor camino. Fíjense en Mateo capítulo 7, como Jesús se lo decía a los discípulos. Versículo 13. Mateo 7:13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Fíjese que aquí él complementa lo que no dice Lucas. Dice que hay una puerta también ancha, y la puerta ancha es la que lleva ¿a dónde? Dice, lleva a la perdición. ¿Y quiénes son los que van hacia la perdición? Muchos son los que entran por ella. O sea, la mayoría. ¿Por qué la mayoría entra por esa puerta estrecha? Porque no requiere ningún esfuerzo. No requiere ningún esfuerzo, sino que es mi propia voluntad. Yo hago lo que a mí me parece mejor. Yo vivo mi vida como a mí me parezca mejor. Ya yo no me someto a nadie, sino a mi propia voluntad. Mientras que el que entra por la puerta estrecha, dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Por qué? Porque es difícil entrar, porque ya requiere sujetarte a Dios y dejar de hacer tu propia voluntad, hacer. Es por eso que le decimos Señor, porque ya yo no me mando solo, ya Dios es el que manda en mi vida, ya es el Señor de mi vida, y ya yo tengo que hacer lo que Él me diga. Yo soy esclavo de Cristo, aunque Él me dio la libertad del pecado, pero ahora estoy sujeto a Cristo, soy esclavo de Cristo, y yo tengo que hacer lo que Él diga, tengo que sujetarme a Él y cumplir con su voluntad. Y entonces eso requiere esfuerzo, por eso dice esforzaos en entrar por la puerta angosta. Digo, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Ahora, ¿por qué? Lo que dice la segunda parte de la pregunta es ¿por qué si Jesús fue el que nos salvó, la puerta es angosta? O sea que no es solamente el sacrificio de Cristo lo que nos salva. O sea, aunque Él vino a salvarnos, Él derramó su sangre, Él hizo su parte, Él hizo la parte difícil, a nosotros nos dejó la parte más fácil. Y la parte más fácil es la fe, creer en Él y sujetarnos a Él, muriendo en el bautismo primeramente, y después creciendo y siendo fieles a Él en toda la vida. Por eso es angosto, porque Dios desea la salvación de todos. Dios desea que todos sean salvos, como dice 2 de Pedro capítulo 3, ¿verdad? Dios desea que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero Dios no va a recibir a todos porque sí, sino que tienes que ser parte de un cambio en tu vida. Tienes que aceptar primeramente a Jesucristo, tienes que primeramente ser parte del reino de Dios, y para eso tienes que sujetarte a la palabra de Dios. El que no se sujeta a la palabra de Dios no puede ser de Dios. Por eso Satanás fue expulsado del cielo, porque no se quiso sujetar a Dios, no se quiso sujetar a la palabra de Dios. Y se hubo la rebelión de los ángeles y Satanás fue echado fuera como el adversario de Dios. Y eso fue la razón. Entonces, si tú no estás dispuesto a sujetarte, entonces tampoco puedes ser parte del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios está creando un pueblo para sí, pero un pueblo que ame a Dios y que se sujete a Dios voluntariamente, sin que sea obligado. Por eso Dios nos dio a nosotros un libre albedrío, la libertad de tomar nuestras propias decisiones. Y Dios deja que tomemos decisiones, sean para mal o para bien, pero Dios a quién va a aceptar en su reino, a los que toman la decisión de seguir a Dios, de amar a Dios y hacer su voluntad. Eso es lo que Dios va a aceptar en su reino. Los que no, simplemente no pueden entrar, no van a poder entrar. Muchos, Alex, ¿iba a decir algo?
Ay, sí, pero me lo dijiste ahorita todo y era de eso, era que en el reino no entra nada impuro, en el reino no entra nada contaminado, en el reino no entra nada sucio. Entonces, es santidad lo que nos demandan, santidad, porque tenemos que ser santos como Él es santo, no hay entrada para lo inmundo, porque nada inmundo puede cohabitar con Dios. Gracias. Amén. Gracias, hermanita. Dice, muchos procurarán entrar. En la segunda parte del versículo 24. Dice, os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Quién no puede? O sea, en estos momentos, ¿quién no puede entrar al reino de Dios? ¿Quién no puede ser parte de la iglesia? En estos momentos todos podemos ser parte de la iglesia, todos pueden ser parte de la iglesia. Todo aquel que quiera hacer la voluntad de Dios lo puede hacer y puede ser parte de la iglesia, y por eso la necesidad de la predicación, para que la gente conozca la voluntad de Dios. Entonces eso está hablando no del momento que están viviendo ahí, no el momento que están viviendo en el momento que le están haciendo la pregunta de que si son un poco lo que se salvan, sino él está hablando del final, de cuando se cierre la puerta, como dice el versículo 25. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. ¿Cuándo se va a cerrar la puerta? Va a haber un momento en que se va a cerrar la puerta. Todavía la puerta está abierta. O sea, estaba abierta hace 2000 años cuando Jesús estaba enseñando esto, cuando se abrió la puerta ya en Pentecostés, y sigue abierta hoy en día. Pero se va a cerrar. Él dice que se va a cerrar. Y cuando se cierre la puerta, entonces cuando van a despertar a la realidad de lo que significa estar apartados de Dios. Es como en los días de Noé, capítulo 24 de Mateo, en el versículo 37 dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Ellos no entendieron cómo vivía la gente en el tiempo de Noé. Había pecado en el mundo, Dios decidió destruir al mundo por el pecado que estaba en el mundo, pero la gente no entendía. La gente simplemente vivía su vida como les parecía mejor. ¿Qué hacían la gente? Estaban comiendo, bebiendo y casándose, haciendo su vida normal, como hoy en día se hace igual. Hoy la gente vive su vida normal, casándose, trabajando, haciendo todo lo que tienen que hacer el día a día, y no se acuerdan de Dios. No se acuerdan de Dios. ¿Qué pasó cuando Noé entró en el arca? Capítulo 7 de Génesis. En el capítulo 7, versículo 16. Dice, y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Dios cerró la puerta del arca, y cuando la puerta está cerrada ya nadie puede entrar. Yo imagino que cuando el arca empezó a flotar o empezó a llover, que empezó la inundación, todo el mundo quería entrar en el arca. ¿Quién no? ¿Quién no iba a querer entrar en el arca? Y lo mismo va a pasar con la venida del Hijo del Hombre, cuando venga el día final, cuando se cierre la puerta del reino de Dios, cuando ya nada más nadie puede entrar. O sea, la gente va a estar llamando y llamando porque quieren entrar y no podrán, porque en ese día final ya no van a poder. Y Dios está diciendo, Jesucristo está diciendo, este es el momento, porque muchos llamarán y no podrán entrar. Dice, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. ¿A quién conoce el padre de familia? A sus hijos, a los de su casa. A los de su casa. Si tú no eres parte de la familia de Dios, simplemente vas a estar fuera de la casa. Y ese es lo trágico de todo esto. Que muchas personas viven su vida como si el mundo fuera todo, como si no existiera algo más después de esta vida, como si no existiera un alma inmortal en nosotros. ¿Comentarios? Mi hermanito, no sé si mi hermanita Nelly tenía su micrófono abierto, quería comentar algo. Sí, hermanito, en sí está clarito que lo que nos pide Dios es de que si nos pide que nos esforcemos,
cuando no somos cristianos, pues debemos de esforzarnos en creer y entender la palabra de Dios. Y cuando ya somos cristianos, pues ya debemos de alejarnos del pecado, dejar todo atrás, como dijo el rato hermanito Agustín, revestirnos del nuevo hombre. ¿Por qué? Porque somos cristianos y así debemos de ser ejemplo, tanto en nuestros hogares primeramente y luego para los demás. Entonces, el esfuerzo es alejarnos del mal y estar en obediencia. Es mi pensar, y si estoy mal, me corrige. Amén. Amén. Gracias, hermanita. ¿Alguien más quiere comentar? Yo creo que ya son las 12. Hermana Lisbeth. Lisbeth. Ay, perdón, que yo estoy hablando mucho hoy. Claro, tienes la matica de mostaza. Ay, gracias. Quería leer en Juan 11:1, dice, de cierto os digo, que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Yo estaba leyendo que el pastor hacía un redil con piedras o espinos, ¿no? Entonces él hacía una sola entrada, como dice aquí, no hay dos, hay una sola, y estrecha para que vaya una por una, ¿verdad? Y esa entrada no tenía puerta, sino que era el pastor el que hacía de puerta, o sea, él se recostaba en la entrada y ahí se quedaba, ¿no? Eso lo leí. No sé si Agustín o Roberto, Alejandro o Linares, el que esté ahí, todos saben, me confirman si es cierta esa información. Entonces, me llamó esa explicación me llamó la atención porque el Señor es la puerta. Él es el que está allí. Él es el portero, como más abajo dice. Abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Entonces, es bien interesante eso, ¿no? Cómo el Señor hace la semejanza entre la puerta y las ovejas. Una puerta estrecha y un camino que, como usted lo explicaba, un camino amplio que lleva a perdición. Y tenemos que esforzarnos porque en este mundo las cosas no son fáciles, pero si nos encomendamos a Dios y Dios nos da pues la solución. Nunca vamos a ser probados más de lo que no podamos resistir, pero tenemos que estar como el pámpano, pegaditos a la vid. A la vid. vid. Gracias, hermanita Lisbeth Gutiérrez. Gracias a ustedes que me tienen paciencia. Yo quiero dar mi aporte. Dígame, hermana Alex. Me causa risa. Bueno, mira, la puerta se cierra cuando venga Jesús por su iglesia. Y porque ya está su iglesia en ese momento estará completa, pero bueno, por eso que el Señor tarda en venir, porque Él quiere que muchos se salven, ¿verdad? Pero llegará el momento en que verá que ya como que nadie quiere más, nada más nadie quiere, no sé cómo será eso, y vendrá en la nube y nosotros nos vamos. Pero también la puerta se cierra para los que le cesan las obras y ya lamentablemente o quedó afuera o está ya durmiendo en el consuelo de Abraham. Ahí también la puerta cuando cesan las obras, triste, porque dice Hebreo que se muere una sola vez y después el juicio. Entonces, cuando la persona muere,
y no hizo la voluntad de Dios, ahí ya la puerta se le cerró. Pero por eso es que la salvación es hoy. Amén. Gracias. Así es, hermanita. Gracias, hermanita. Amén. ¿Alguien más? Si no, bueno. Le voy a compartir una imagen a Leandro para que la pase. Amén, hermanita, pásemela. No, pero estoy afante. No, mañana. Se hace tarde. Ajá, dime, Lisbeth, ¿qué vas a compartir? Va a compartir una imagen, Agustín. Espera, ya seguramente me va a llegar. Un árbol de mostaza. No, este Es el april. El redil ha de ser. El redil de las ovejas. El redil, Ya. sí. Sí, claro, porque a mí no me gusta hablar. Bueno, mira, ahí está. Ahí está el pastor sentado en la puerta. Ajá. Qué Esta bello, está puesta me ahí. Qué encanta. bonito, qué bonito. Sí. Sí, ahí está Jesús en la puerta. Bueno, o sea, las ovejas es la iglesia y Jesús es la que está cuidando de la iglesia, de las ovejas. Sí, eso lo leí, ¿ve? Entonces, por Amén. eso bueno, me parece tan lindo que Dios esté ahí aguardando por nosotros. Sí, señor. Cuidando de nosotros. Gracias, hermanita. ¿Algo más que añadir, Agustín? Hay mucho que añadir, pero ya el tiempo se nos ha ido. Bueno, si Todavía quieres tenemos que seguir con una breve conclusión o sigues mañana, lo que tú me digas. Mañana continuamos entonces con los versículos que siguen. Mejor.